Hay mensajes que no fueron dados para quedarse encerrados en una pantalla. Hay palabras que, cuando llegan al corazón, deben caminar hacia otra casa, hacia otra familia, hacia otra alma cansada que necesita volver a escuchar esperanza. Torá Antigua nació con un propósito sencillo, pero profundo: recordar la senda antigua, volver a las raíces, meditar en la Torá, en los profetas, en los salmos, y levantar cánticos que despien el alma. Cada semana compartimos la Parashat de la semana, cada viernes a las 3 de la tarde, hora del este, y cada domingo a las 11 de la mañana, hora del este. Compartimos Shir Mikra, cánticos inspirados en la escritura, en la memoria de nuestro pueblo y en la búsqueda sincera del Eterno. Pero este camino no crece solamente con una voz. Crece cuando tú compartes. Crece cuando envías un cántico a alguien que está pasando por dolor. Crece cuando le dices a un amigo: escucha esto, quizás esta palabra te levante. Crece cuando comentas, cuando dejas una palabra de ánimo, cuando dices qué parte tocó tu corazón, cuando das like, cuando te suscribes y cuando ayudas a que este mensaje llegue más lejos. No se trata solo de apoyar un canal. Se trata de ayudar a que más personas recuerden que todavía hay luz, que todavía hay camino, que todavía hay regreso. La Torá nos enseña que el pueblo no caminaba solo, caminaba por familias, por tribus, por generaciones. La memoria se transmitía de padres a hijos, de ancianos a jóvenes, de una tienda a otra tienda, de una voz a otra voz. Así también hoy, una palabra compartida puede ser como una lámpara encendida en medio de una noche difícil. Puede llegar a alguien que se siente lejos, a alguien que perdió la esperanza, a alguien que necesita volver a orar, a alguien que necesita recordar que el Eterno no ha terminado con su vida. Por eso, si alguna parashat, algún cántico, alguna reflexión o alguna melodía de Torá Antigua ha bendecido tu vida, te invito con humildad: compártelo, comenta, suscríbete, activa la campanita y ayúdanos a llevar este mensaje a más personas. No por fama, no por números vacíos, sino porque cada alma cuenta, cada familia cuenta, cada retorno cuenta. Y cada vez que alguien vuelve a la senda antigua, una luz se enciende. Que este canal sea una pequeña lámpara, que cada cántico sea una invitación a recordar, que cada parashat sea una puerta abierta para volver, y que cada persona que escuche encuentre consuelo, corrección, sabiduría y esperanza. Gracias por caminar con nosotros. Gracias por compartir. Gracias por ser parte de Torá Antigua. La senda antigua no se camina solo, se camina compartiendo la luz.